Mi nombre es Graciela Tucé, soy trabajadora social, especialista en Ciencias Sociales y Salud, y soy profesora en la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en el área de talleres. Soy también investigadora en la facultad en temáticas vinculadas con las políticas de drogas y los consumos problemáticos de sustancias, tema en el que trabajo desde hace muchos años, y en particular, por fuera de la actividad académica, me desempeño dirigiendo una organización no gubernamental, la Asociación Intercambios, en la que trabajamos alrededor de los problemas relacionados con las drogas. Yo soy Paula Goldsman, soy docente de la carrera de Trabajo Social en el área de talleres. Trabajo en el campo del uso de drogas hace 23 años y especialmente me dedico y me interesan, digamos, las cuestiones vinculadas a la intervención social en este tema, digamos, del uso de drogas. Quizás, digamos, para arrancar, digamos, ¿no es cierto, Graciela? Deberíamos pensar un poquito qué pasa hoy con este tema y cuáles son los cambios, digamos, que ha habido, digamos, en el paradigma de atención y de regulación del campo del uso de drogas. Seguro, porque justamente estamos hablando de una temática en la cual en estos últimos años se han producido y se están produciendo muchas modificaciones, muchas tensiones en cómo se entiende la temática y en cómo se aborda. Totalmente. Dos hitos que me parecen en este sentido importantes marcar. Uno que tiene que ver con la propia ley de salud mental, la 26657. Digamos, otro hito que podemos señalar está vinculada a la ley del cannabis medicinal y a los debates que están en tensión respecto a la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, que son debates que están en pugna, que todavía no están resueltos. Y en el caso, digamos, de las dos leyes que sí están resueltas, digamos, y que son leyes que amplían, digamos, claramente los derechos de las personas, me parece que es interesante pensar este momento actual como un momento de transición, porque son leyes, digamos, que amplían, digamos, derechos para las personas, pero que sin embargo, digamos, las instituciones y las prácticas de los profesionales todavía no han podido acompasar, digamos, esta defensa de los derechos que las leyes proponen. Entonces es interesante ver este momento como un momento de transición donde tenemos una normativa, digamos, que está apoyada en un paradigma de derechos y donde las instituciones, digamos, todavía, digamos, demuestran muchas tensiones para poder llevar adelante, digamos, esas leyes. Y el otro aspecto que me parece interesante pensar, ¿no? A ver si estás de acuerdo en esta coyuntura, tiene que ver con la fragilización de los lazos sociales, donde indudablemente, aunque no sea el único sentido, digo, uno puede pensar en una profundización de algunos usos de drogas muy vinculados, digamos, a cierto soporte, digamos, de una cotidianeidad y de una situación social que está cada vez más tensa y más difícil. Aunque claramente no es el único sentido, pero sin embargo, digamos, uno tiene que ver, digamos, qué es lo que pasa a nivel, digamos, de la fragilización de lazos, a nivel de lo laboral, a nivel de lo educativo, a nivel de las angustias sociales, para también pensar algo, digamos, en relación a los consumos. Sin lugar a dudas, y yo agregaría que todo esto complejizado además porque sigue estando presente junto con esta mirada que ha traído, por ejemplo, la ley de salud mental, que incluye los consumos problemáticos de sustancias en el marco de los derechos y garantías que resguarda esta ley, esto a su vez contradictoriamente sigue estando muy tensionado con otras normativas que siguen estando vigentes, como es el caso de la ley 23737, que es desde la legislación penal la que criminaliza, persigue, penaliza a las personas que usan drogas. Totalmente. Bajo la figura, fundamentalmente bajo la figura de la penalización de la tenencia para consumo personal. Una ley que fue sancionada en el 89 es que hasta el día de hoy, digamos, no ha podido ser modificada a pesar de las discusiones enormes que en ese sentido, digamos, hemos llevado adelante junto con un montón de otros grupos, ¿no? Efectivamente, y que vemos que continúa y es interesante, vos mencionabas la ley de cannabis medicinal aprobada en el 2017, que es verdad que también implica una ampliación de derechos, pero también es bueno recordar que esa ley fue aprobada con un recorte de lo que era la demanda social en términos de que no
reconoce, no permite el autocultivo. Esto que los familiares, las mamás, los papás de las personas afectadas vienen reclamando mucho. Y algo que estamos observando fuertemente es que esa figura, la figura del autocultivo, del cultivo doméstico, incluso del cultivo con fines medicinales, está siendo muy perseguida penalmente y hay mucha gente que está siendo penalizada, encarcelada. Entonces, esta situación de tensión entre una mirada que considera el fenómeno desde el campo de la salud, desde el campo social, como una manifestación de la cuestión social, y una otra mirada que la considera delito, sin lugar a dudas genera una tensión, que es la tensión que está presente en nuestra intervención cotidiana. Totalmente. Y si pensamos en ese campo de la intervención, quizás podríamos pensar también, digamos, qué podemos aportar desde el campo nuestro del trabajo social, ¿no? Digamos, a mí me parece que ahí hay mucho para avanzar, digamos, en varias líneas, digo, ¿no? Una de ellas, digamos, la primera es el modo, digamos, de concebir el problema, y me parece que el trabajo social de alguna manera está también llamado a pensar, digamos, la complejidad, digamos, como veníamos mencionando de este tema, pensar la diversidad, ¿sí?, en este tema, la diversidad de sujetos, la diversidad de prácticas, la diversidad de sentidos. Digamos, me parece que está llamado también de algún modo a no pensar solo el uso de drogas como un uso problemático, ¿sí? Reconocer que hay un montón de sujetos que usan drogas por cuestiones que no están vinculadas a tener problemas, que están vinculadas mucho al placer, que está vinculado al disfrute, y que esa diversidad de situaciones es algo, digamos, que una mirada desde el trabajo social, que es anclada desde las ciencias sociales, debería poder aportar. Me parece también que hay cuestiones vinculadas al tema del trabajo en redes, ¿sí?, que es clave desde el trabajo social. Y cuando digo redes, digo, vos sabés, y lo hemos discutido muchas veces, que no tiene que ver solo con las redes de profesionales o las redes institucionales, sino con la inclusión de las redes de los propios usuarios a la hora de pensar las intervenciones, ¿no? Hay algo ahí que está como invisibilizado muchas veces en la intervención, digamos, de muchas disciplinas, que tiene que ver con el reconocimiento de que ese sujeto se enlaza con otros, que tiene sus fuertes de apoyo, de ayuda, y que deben ser, digamos, convocados a la hora de pensar intervenciones. Digo, también me parece que otras cuestiones, digamos, vinculadas a pensar los procesos, ¿no? O a pensar la intervención en el campo del uso de drogas como un proceso. Hay muchas veces, digamos, como las respuestas aparecen, digamos, muy vinculadas a la alarma, muy vinculadas a lo necesito ya, lo queremos ya, y sin embargo la mirada puesta en los procesos de trabajo me parece que es clave y que es un aporte que el trabajo social, digamos, insisto, me gusta pensarla, el trabajo social anclado dentro de las ciencias sociales, debería poder mirar, ¿no?, procesualmente estas cuestiones. Sin lugar a dudas, y con ese mismo anclaje en las ciencias sociales y con la particularidad de nuestra profesión en clave de las políticas sociales, de las políticas públicas, me parece que también un aporte que desde nuestra profesión realizamos es una mirada crítica y un llamado de atención a también estas tensiones que al interior del aparato estatal se generan entre diferentes actores del propio aparato estatal. Pienso muy concretamente, ejemplos muy concretos que estamos viviendo en la actualidad, la tensión entre el discurso, la política, el tipo de acciones que se emanan desde un organismo como la Secretaría de Políticas Integrales en Drogas, la CEDRONAR, versus las acciones muy semejantes que uno esperaría que surgieran de una Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones dentro del Ministerio de Salud, dos organismos dentro de la misma esfera nacional. Por ni hablar con las contradicciones flagrantes con otra área del Estado, que es la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico dentro del Ministerio de Seguridad. Parece ser que todos esos organismos se ocupan de la misma temática, o por lo menos de alguna arista de la problemática tan compleja, pero lo que termina ocurriendo es que son acciones totalmente encontradas, son acciones enfrentadas,
que configuran el fenómeno de manera muy diferente. Y esos mismos actores que vos señalás, digo, me parece que que van marcando son algunas de las características de las políticas sociales hoy, que tiene que ver con la fragmentación, con la terrible fragmentación intersectorial frente a un tema que reclama todo el tiempo pensarlo integralmente. Digo, también otra de las cuestiones que podemos pensar en términos de las políticas es pensar, digamos, que se caracterizan por un exceso de los dispositivos iguales. Exacto. ¿Sí? ¿No? Es esto que decimos, bueno, hay mucho, pero de lo mismo. Y hay áreas o tipos de servicios o tipos de prestaciones o tipos de programas, como podrían ser los programas de trabajo en territorio, los programas de reducción de daños, los programas de bajos requerimientos, que hay poco, y la oferta asistencial se concentra en una única modalidad o en casi una única modalidad, digamos, de atención, que está muy vinculada a pensar el abordaje del uso de drogas en espacios cerrados, en espacios de internación, y no abrir, digamos, en ese sentido, digamos, a una mayor diversidad, que creemos que es lo que el tema reclama. Sí, no abrirlo a otros sectores también. Totalmente. Porque esto de... en el mejor de los casos, si uno dice, bueno, sacamos la problemática del campo de la seguridad, no es la policía quien se debe ocupar, bueno, pero entonces va a salud. Y es cierto, hay situaciones vinculadas con los consumos problemáticos de sustancias que son problemas de salud, que deben ser atendidos por la salud. Pero no son solo de salud. ¿Qué pasa con educación? ¿Qué pasa con trabajo? ¿Qué pasa con acción social? ¿Qué pasa con todas las otras áreas de la vida social que también deberían estar involucradas en esta temática? Sí, y me parece que en ese sentido, digamos, una mirada desde este lugar que vos marcás, que yo lo sintetizo en pensar una mirada integral y compleja, digamos, de este tema, es un desafío también para las formaciones disciplinares. Me parece que parte del desafío también de las políticas en este sentido es que hay algo respecto de la formación de las nuevas camadas de profesionales dentro del trabajo social, pero también de un montón de otras disciplinas que están convocadas a trabajar en este tema, que requieren, digamos, como actualizar y ser parte de todos estos debates para poder mejorar la atención de un campo que indudablemente requiere, digamos, de una respuesta que sea real, que sea efectiva y que sea en tiempo presente, sobre todo. Sin duda. Bueno, esperemos que estos diálogos ayuden a esa formación, Ojalá. ¿no es cierto?